A los 17 años tuve la oportunidad de tener un trabajo muy interesante. Estaba viviendo por unos meses en el extranjero y me tocaba trabajar de manera eventual en la granja del abuelo de mi amigo. Así me ganaba algunos dolarcillos. En esta granja, obviamente, había como 6 galpones y se producían cada 6 semanas, se criaban a base de bastante hormona, millares y millares, más de 100.000 pollos cada 6 semanas, ¿no? Ese era el trabajo. Pero también en esta granja había ganado, no de leche, sino de carne. Y una parte de mi labor era, obviamente, ver el ganado. Y me acuerdo un día de estos que el granjero me dijo, ¿sabes qué, Alonso? Eran hectáreas de terreno, eran hectáreas, era inmenso el lugar, separado por cercas, sectorizado. Y me dice, necesito que vayas a abrir el sector tantos para que el ganado que ya comió y se alimentó en este lugar vaya a tomar agua donde había un pequeño lago. Y le dije, voy ahí. Era un camino largo en medio de toda la granja, larguísimo. Estaba caminando tranquilo y de repente yo escucho un... ¿Qué es eso? Sentía un poco que las cosas se movían. Y de repente yo volteo y veo que detrás de mí 40 vacas que tenía comenzaban a correr y corrían hacia mi dirección. No sé si corrían por mí o corrían sabiendo que quizás yo iba a abrir la compuerta para que cruzaran. Pero heme aquí, un joven adolescente corriendo por la pradera a la distancia. Yo me imagino en la cabeza del granjero riéndose de su casa, corriendo por toda la pradera y 40 vacas detrás. Literalmente, cuando llegué a la cerca, que era con púas, no me interesó las púas, cogí las púas y salté. Muy molesto luego, cuando ya el ganado se detuvo, comencé a insultar a las vacas. Porque no me lo esperaba. Pero todas vinieron en una. Y todo enojado abrí la compuerta, pasaron y me regresé otra vez a la casa. ¿Graciosa experiencia? Sí, hoy en día. En ese momento tenía el corazón en la garganta. Asustado. Porque nunca, no sé cuántos han tenido la chance de criar vacas. Pero pequeñas no son. Y como que juntas y corriendo hacia ti dan un poco de miedo. Y no era una, eran más de 40 que tenía el granjero. ¿Sabes? A veces la vida se parece a eso. Tú puedes estar caminando por la pradera. Puedes estar quizás atravesando una temporada tranquila y de repente todo se comienza a mover, todo se comienza a alterar. Y cuando te das cuenta, no son vacas, son problemas. No uno, no 5, quizás hasta más de 40. Y todos a la vez. Y te ves ahí corriendo, escapando, asustado, tensionado, estresado, llorando, enojado, perseguido por tantas situaciones. Hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas basadas en el libro de Daniel. La serie se llama Abrumados. Y no sé si era coincidencia, pero estamos en una etapa de nuestras vidas donde nos sentimos un poco abrumados, agobiados, estresados. Tocaremos temas de ansiedad, de depresión, estrés y tantas cosas que en esta temporada son tan reales para nosotros. Interesante que la palabra de Dios tiene respuesta a todo esto. Oh, ni hablemos de las noticias. No sé cuántos de ustedes son adictos a las noticias. ¿Cuántos tienen que entrar al Twitter para ver cómo andamos? ¿Cuántos en la última semana han estado refrescando la página de la OMPE? Lo primero que hacían al levantarse, ¿qué era? Leer la Biblia, espero. Mira esta sarta de pecadores. Ven cómo y te estresas y tienes un amigo que es de otra postura política y se tensionan y se enojan, se molestan, calculan. Pero dejemos las noticias por un lado. Dejemos las guerras, dejemos el incremento del combustible, las tensiones políticas y hablemos de lo que son tus problemas.
El desempleo ha tocado la vida de muchas personas y por ende la economía o la incapacidad de pagar cuentas. En muchos hogares la acumulación de deuda y es algo insostenible. O quizás los problemas están más relacionados a nuestros hijos. Era muy sencillo cuando eran pequeños. ¿Te acuerdas cuando eran pequeños? ¿Quién se acuerda de su hijo cuando era pequeño? ¿No? Lo querías, ías. Pero ya creció y viene con cada cosa. Hijo, dices, ¿y qué tal tu matrimonio? ¿Qué tal tu hogar? Ya demasiado daño se han hecho. El peor punto es resignarse a quedarse por los hijos. Algo que escuchabas de otros, ahora es lo que estás viviendo. La enfermedad golpeó. Y yo puedo entender. Los 3 meses antes del fallecimiento de mi papá fueron estresantes. Probamos de todo. Probamos de todo. Alguien decía, hay que probar tal producto, el muérdago, o tantas otras cosas. Y buscábamos citas y consultas. Solo faltaba ir al chamán nada más. Porque, o sea, necesitaba respuesta, necesitaba solución y no encontrabas algo. El estrés, el sentirse cargado, es algo tan común hoy en día, pero no debería serlo. La gente dice, es normal. No, cambiemos la palabra, reestructurémonos. No es normal, es común. ¿Ok? No es normal, es común. Está sucediendo más que nunca. Y esto genera que nos distanciemos mutuamente, que dejemos de confiar y nos refugiemos en comportamientos que a la larga el Señor sabe que nos hace daño. Ahora bien, hoy no te daré 7 pasos para no sentirse así. ¿Ok? Desde ya, para ser honestos. ¿Por qué? Porque muy probablemente, y esta es la verdad, saldrás con los mismos problemas con los que has entrado. Pero sí te voy a dar un par de principios que me han ayudado para navegar cuando estemos en estas situaciones. Porque pasará, te lo digo. Pasará. Y el Señor quiere acompañarnos. Por eso, para empezar, toma tu lapicero, toma tus notas, toma tu Biblia y escribe lo siguiente. Al fin y al cabo, lo que obtiene nuestra atención determinará nuestra dirección. Al fin y al cabo, aquello que obtenga nuestra atención va a ser lo que determine cómo nos vamos a dirigir en esta vida. Por lo tanto, podemos parafrasearlo y de ponerlo así. La manera como te has estado dirigiendo se debe a lo que has estado observando. ¿Tiene sentido? ¿Sí? La manera como las cosas se han desenvuelto en tu vida está determinado por aquello en lo que te has fijado. Tu nivel de ansiedad probablemente en esta temporada está relacionado porque tu atención está en X situación. Pero la gran mayoría es en el resultado de las elecciones. Y esto está afectando profundamente la calidad en la dinámica familiar hoy en día. Por eso hoy te voy a poner en una disyuntiva. Préstame atención. O te enfocas, o escucha esto, o decides enfocarte en Jesús, o continúas enfocándote en tus circunstancias. Ahora, flash news, escúchame acá. Tus circunstancias son diferentes a las mías. Puedes voltear al que está a tu derecha o al que está a tu izquierda. Sus circunstancias son diferentes a las que tú tienes. Y tú vas el día de hoy a decidir, o me continúo enfocando en esta situación, o sea, mi enfoque está totalmente en esto, o voy a transicionar y comenzar a enfocarme en Jesús. ¿Por qué es importante enfocarse en Jesús? Y aquí es donde abrimos la palabra de Dios y vamos a anotar la primera verdad que transformó mi vida. ¿Por qué? Y anota esto. La primera verdad es que Dios es grande. Escucha esto. Dios que es, todos juntos decimos, grande. Pero podemos decirlo como si lo creyéramos. Dios es grande. Dios es grande. Yo lo creo. Dice, cuando me enfoco en esa verdad, mi circunstancia real
ya no me consume, sino que ahora tengo la capacidad de lidiar con mis circunstancias. Ya no me derrumba, ya no me llena de agonía, deja poco a poco de abrumarme porque estoy viendo las cosas con claridad. Dios es grande. Y no es un cliché, es una realidad. Abramos la palabra al libro de Daniel, como te dije, marquen Daniel en el Antiguo Testamento, porque será un libro que vamos a estar estudiando durante las siguientes semanas. Contiene una historia emocionante. Babilonia, en el año 605 antes de Cristo, en su era conquistadora, invadió Jerusalén. Esto es muy conocido, no solo en la Biblia, sino en libros de historia. Invadió Jerusalén y la destruyó. Y en esa invasión, se le conoce como el Gran Cautiverio, Babilonia llevó cautivo a gran parte del pueblo de Jerusalén. Y gran parte de ese pueblo contenía algunos personajes que durante esta serie vamos a estudiar. Uno de ellos se llama Daniel. Daniel fue raptado de su nación. Es como que un vecino país, elijan el que quieran, ingresara hasta Arequipa y nos llevaran. Algunos dirían, sí, por favor, que nos lleven. No, pero imagínate que nos llevan y nos despojan de todo. Y nos llevan cautivos. Y ahí es donde agarramos la historia. Vamos todos. Daniel capítulo 1, verso 3. Y el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le dijo a su jefe de sus eunucos, Aspenaz, que se llamaba, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Esa fue la orden. Ahora que hemos invadido, quiero que me escojas al linaje, a la crema innata de Israel, y los vamos a traer cautivos acá a palacio. Verso 4. Estas son las características que quiero, Aspenaz, le dice el rey. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, como muchos de los solteros de nuestra iglesia. Amén. ¿Por qué se ríen? Es cierto. Acá los chicos son guapos. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos, acá viene, para estar en mi palacio, dice el rey, para que le enseñemos ahora nuestro conocimiento, nuestro idioma y todo lo referente a nuestra nación. Verso 5. Y le señaló el rey alimento, ración para cada día, de la provisión que comía el rey todavía, del vino que él bebía. Y le dijo a Aspenaz, tenlos por 3 años, para que al fin de esos 3 años me los presentes nuevamente, le dijo. Verso 6. Acá están los nombres. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Todos ellos provenían de Judá. A estos, el jefe de los eunucos les cambió el nombre. A Daniel, tu nombre Daniel es muy judío. Vamos a poner algo más babilónico, Belsasar. A Ananías le puso Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel perdió todo. Yo perdí a mi papá. Y para quien ha perdido a papá o a mamá, y conozco historias de personas que han perdido a sus padres juntos, o han perdido a un hijo, perder a toda la familia es algo que te devasta. Lo perdió todo. Las guerras lamentablemente traen mucho daño. Guerras han existido desde el inicio de la vida humana hasta la actualidad. Culpables e inocentes sufren los estragos de las guerras. Y este no era una excepción en la vida de Daniel. Él sufrió, perdió. Y era un joven. Era muy joven. Perdió a su familia. Perdió no solamente a su familia, perdió a sus amigos, perdió su cultura. Perdió todo, su idioma, hasta quisieron quitarle su nombre. O sea, lo perdió todo. Si podríamos decir, si hubiera alguien que estaría totalmente agobiado, estresado, abrumado, resignado, podríamos decir que era Daniel. Quizás nosotros habremos perdido el empleo, si te tocó una vez perder el empleo, has perdido una relación, no sé si te tocó perder una relación, o has perdido la salud en algún momento. Pero lo que le pasó a él, sí podríamos decir que sí es algo crítico. Si alguien nos puede enseñar de cómo mantenernos en paz en medio de situaciones críticas, creo que Daniel tiene mucho que enseñarnos. Este era un mal día. Verso número 8. Y Daniel, todos juntos digan, y Daniel, o sea,
Después de tanta desgracia en su vida, Daniel actúa. Después de tanta desgracia en su vida, Daniel hace algo. ¿Y qué es lo que él hace? Propuso en su corazón, ¿saben qué? Yo voy a proponerme hacer algo. No me voy a contaminar con la porción de la comida del rey, dijo Daniel, ni del vino que él bebía. Por lo tanto, le pidió al jefe de los eunucos, Aspenaz, si se acuerdan, que por favorcito no me obliguen a que coma de esa comida. Pero ¿cuál es el problema de comer eso? Seamos sinceros. Si tú estuvieras en los zapatos de Daniel y después de haber vivido todo lo que has vivido, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras comido? Sí. Bueno, hubiera dicho, al diablo con todo. Ah, ya no me importa. Mira cómo estoy. Estoy lejos. ¿Para qué me esfuerzo? Hay personas que llegan a un punto en su vida que mandan al tacho todas las cosas y comienzan un camino de autodestrucción. No sé cuántos han andado por ese camino alguna vez en su vida y dicen, si ya lo hice una vez, ¿por qué no vuelvo a hacer? Pero Daniel, aún con todas las lágrimas, me imagino, con todo el miedo de estar en un lugar donde ni siquiera hablan su idioma, él dijo, a pesar de esto, sigo creyendo que Dios es grande. Mis convicciones no se mueven por mis circunstancias. Y era joven, un joven nos tiene que enseñar tanto. Me mantengo firme. ¿Y por qué no podía comer? Porque obviamente estos alimentos que comía un rey de una cultura que consideraban los creyentes pagana, esos alimentos eran ofrecidos en sacrificios a dioses paganos. Y la representación de con tan solo comer es una veneración a estos dioses. Y él decía, yo no quiero nada con esto. Muy aparte que mi propia cultura no disfruta de estos alimentos. Por lo tanto, voy a pararme firme en lo que yo creo. Como te digo, tú y yo muy probablemente en un momento de tensión lo hubiéramos hecho. Pero acá viene la clave. Escúcheme esto. Cuando te enfocas en la persona correcta, las circunstancias, por más diversas que puedan ser, no tienen presión sobre ti. Pero cuando tú te enfocas en las circunstancias, generan presión tan fuerte en ti. Por eso quiero preguntarte el día de hoy, en este año 2026, ¿en qué te has ido enfocando? ¿Cómo ser sinceros? ¿Cómo saber? Por el resultado. Por el resultado. Como estés viviendo hoy, nos va a revelar en qué realmente has estado enfocado. Muy buena pregunta. Pero él tenía otro enfoque. Él no estaba enfocado en los resultados de la OMP. Él no escuchaba todos los días a Rosa María Palacios, no en su programa. Él no escuchaba a Willax, no sea del extremo que sea. No, él decía, ok, esta es una realidad, hay elecciones, hay situaciones, pero ¿sabes qué? Mi enfoque no va a estar en esto. Sí, mira, ¿sabes qué? Puede que golpee, puede que no golpee, no lo sabemos, pero mi enfoque no va a estar en esto. No puedo escapar a la realidad. Sé que estoy enfermo, sé que tengo malestares, tengo dolencias, pero no me voy a vivir enfocado o deprimido en esto. Porque si comienzo a enfocar en esto, no me levanto de la cama. Y contagio a mi esposa, contagio a mis hijas. No, la red sí nos ha pegado. Quizás un matrimonio se rompió, alguien te traicionó, alguien te hirió, pero mientras te mantengas enfocado en ese dolor y no en la persona correcta, no podremos tomar decisiones como la de Daniel, tan cruciales. Esta semana sucedió algo horrible en casa. Yo estaba en la oficina y mi esposa grita. Bajo corriendo a ver qué sucede. Y lo peor que te puede pasar en la vida sucedió. Una araña en las toallas. ¿Por qué se ríen? Es algo doloroso para mí. Y es que sí, había una araña. Y en mi mente, ¿qué hago? ¿Me comporto varonilmente? ¿O le paso la sandalia a mi esposa? No, qué difícil decisión. Y yo opté por la segunda decisión. Ella estaba sacudiendo así, era una araña grande. Y en un momento de revelación digo, no, Señor, ¿qué está pasando conmigo? La araña es tan pequeña y yo soy tan grande. ¿Cómo es posible que le tenga miedo a algo tan pequeño? Dios es tan grande. Y lo que lastima mi corazón realmente es tan pequeño.
Lo que te está sacudiendo a ti, sé que duele, pero comparado a la grandeza de Dios, Él es pequeño. Pero no puedes darte cuenta cuán pequeño es porque tu enfoque no está en Dios. La primera verdad que hay que asimilar y repetirla todos los días antes de enviar a nuestros hijos al colegio es decirle, hijo, hija, Dios es grande. Ve a la escuela. Cuando tu esposo vaya a trabajar, tu esposa vaya a trabajar, dile, cariño, antes de salir, Dios es grande. Ese es todo el combustible para mi fe que necesito durante el día de hoy, porque afuera voy a enfrentar adversidad. Cuando tengo que hacer trámites que son engorrosos, Dios es grande. Sé que a veces las políticas tienen mucha burocracia, pero Dios es grande. ¿Por qué huyes entonces? ¿Sabes por qué huyes? Porque no estás viendo a Dios. Alza la vista y date cuenta que Dios es grande. Esa es la primera verdad. No la tienes que sentir, la tienes que saber. Y la tienes que repetir. Y la tienes que expresar. Y la tienes que escribir. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Y la segunda verdad que Daniel vio en su vida es que Dios es poderoso. Esta es una situación que nos ha pasado a muchos. Cuando yo tenía 6 años, yo pensaba que mi madre sabía inglés. Porque me ayudaba con la tarea del colegio, primer grado. Cuando mi mamá escribía y luego pronunciaba y decía window, door, cat, dog, green, blue. Y, ¡wow! Mi mamá habla otro idioma. ¿Cuándo tenías experiencia con sus padres? ¿Te acuerdas? ¡Wow! Y decía, y yo de verdad, literalmente, yo me acuerdo, era para mí algo espectacular. Y con solo saber que mi madre hablaba inglés, mi mamá es la Mujer Maravilla. Hasta que cumplí 8 años. Y ya la superaba en el inglés. Y me di cuenta, mi madre no sabe inglés. Pero por 2 años, yo pensaba, mi madre es capaz de hacer cualquier cosa. Ella es capaz de, no sé, de lograrlo, porque era para mí era lo máximo. Ella es capaz. ¿Por qué no creemos que Dios es capaz? ¿Por qué nos seguimos angustiando? ¿No ha sido fiel el Señor en el pasado? ¿No estamos acá todavía? No nos gustó cómo fueron las cosas, ¿verdad? Pero no ha sido fiel. ¿No me ha levantado de lo más profundo? ¿No te ha restaurado a ti? ¿Y no te ha brindado una nueva oportunidad? ¿Y es que acaso no es capaz de hacerlo? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en tu vida para que dejaras de creer? Mira, Daniel no había leído todavía el libro de Daniel en ese tiempo. Dios no le había revelado a Daniel, mira, este es el plan. Te van a capturar, pero tranqui. Tienes que hacer esto. No, él lo sabía. Pero él sabía que Dios es grande y que Dios es capaz. Dios es grande y Dios es capaz. Y cuando lo sé y me lo repito, 2 verdades tan profundas, entonces veré grandes cosas suceder. Mira el verso 9. Después de que Daniel propuso en su corazón creer que Dios es grande y que Dios es capaz, mira el verso 9. Y puso Dios. O sea, Dios respondió ante esa convicción. Dios respondió ante esa fe. Dios respondió y Dios se movió cuando vio en Daniel que Daniel sí creía en el poder de Dios. ¿Por qué a veces no veo a Dios obrar? Porque has dejado de creer. Daniel no sabía cómo iba a acabar, pero él se mantenía firme creyendo. Por lo tanto, dice, y puso Dios, dice la palabra, a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe, Daniel, le dice, tengo miedo del rey. El rey señaló la comida para ti y tus compañeros. Pues luego que él vea que tu rostro está pálido, ¿sabes? El rey me va a matar. Verso 11. Entonces Daniel sabiamente le dijo a Melzar, que estaba puesto por los jefes, y le dijo sobre Ananías y sus compañeros. Ananías, Misael y Azarías también, habló por ellos. Verso 12, acá está la conversación de un joven con una autoridad. Te ruego, mira, hagamos una prueba. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo, solo 10 días.
no nos des estos alimentos por 10 días, solo danos legumbres, danos brócoli, ¿no? Danos berenjena, todas estas cosas feas, por 10 días a comer y solo agua para beber, no vino. Y luego, verso 13, compara nuestros rostros con los muchachos que comen la ración, o sea, el puerco, el chancho, la res, todo lo que ellos comen, ¿no? La grasa. Y después, lo que tú decías estará bien. Entonces, verso 14, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, muy vivaracho se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y solo les daba. O sea, puedes ver acá la fe de Daniel. Él estaba tan seguro de que Dios iba a hacer algo que era capaz de decirlo. ¿Pueden ver esa fe? ¿Se dan cuenta al leer la historia? Él estaba tan consciente y tan seguro. Mira, tranqui, le dice al que lo cuidaba, al guardia. Mira, confía. Yo te aseguro, de verdad, danos solo 10 días. Y si no, ya comeremos lo que nos dices que comamos. Tanta fe, porque él creía que Dios era capaz. Mira el siguiente verso, me encanta esto, verso 17. A estos 4 muchachos, Dios hizo por ellos, no solamente una mejor imagen, les dio conocimiento, inteligencia. Y Daniel tuvo entendimiento. Verso 18. Pasados pues los días de los cuales había dicho el rey, que eran 3 años, ¿te acuerdas? Fueron presentados ante el rey Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y sobre esa parte en el verso 19. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló y todos juntos decimos 10 veces mejores. Todo porque Daniel decía, Dios es grande y Dios es capaz. 10 veces mejores. Pero la política está a patas arriba, no importa, porque aún en una crisis política, Dios es capaz de hacer de ti 10 veces mejor. Mi pregunta es ¿por qué nos cuesta creer? ¿Por qué a veces exageramos al racionalizarlo todo? Cuando hay cuestiones que solo se enfocan en la fe. Dios es capaz. Podemos decirlo, Dios es grande y Dios es capaz. Dios es grande y Dios es capaz. Dios no se siente amenazado por lo que te está pasando. ¿Tú crees que ahora mismo Dios está refrescando la página de la OMP también? ¿Está con nosotros? Comienza las uñas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ni yo sé, dice él. Cuando ella lo sabe y sabe cómo acaba todo. Él es más grande y poderoso. Pero mientras continúes enfocando en lo equivocado, es entendible que ibas estresado. Mientras continúes enfocándote en lo erróneo y en lo terrenal, es entendible que vivas abrumado. ¿Y qué tal si hacemos un pequeño switch? Un giro nada más de cabeza. Y comenzamos a alzar la mirada y comenzar a pronunciar las palabras de que Dios es grande y Dios es capaz. Cuando tu esposa esté desanimada, abrázale y dile cariño. Vamos a resolverlo, sí. Pero quiero que recuerdes que Dios es grande y Dios es capaz. Cuando veas la carita triste de uno de tus hijos y quizás le cueste contarte y compartir o abrir su corazón porque hay una etapa donde ya no nos cuentan muchas cosas. Sin importar sea lo que esté pasando, abraza a tu hijo y dile, cariño, no sé qué estás pasando. Y aunque puedes confiar en mí, quiero que sepas que Dios es grande y que Dios es capaz. Que en nuestro hogar esas dos verdades sean constantes. ¿Podemos ver 2 versos más en la Biblia? ¿Les parece? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16. Jesucristo, viendo el corazón atribulado y preocupado de sus discípulos, les dijo esta verdad que aplica para nosotros también. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? Estas cosas, todo lo que yo te he enseñado, te he hablado para que en mí tengas paz.
¿Podemos ser sinceros de que la gente está buscando tener paz? Pero le están buscando en formas que a la larga les causan más daño, en relaciones, en dependencia, en compras que generan deudas y hasta en la política. Cuando Jesús dice, yo les quiero dar paz a ustedes. Esa es la forma correcta. En el mundo tendréis aflicción, esa es la verdad. Y aún como cristianos vamos a tener aflicción, pero dicen, confíen que yo he vencido al mundo. Es para nosotros una fortaleza cuando entendemos que somos parte del equipo ganador. Mi confianza en Jesús me hace entender que Él ya ha vencido. ¿Y qué es lo que Él ha vencido? ¿Qué es lo que Él ha vencido? Él ha vencido lo que el mundo no puede vencer. Obviamente, en esta temporada de conflicto en Oriente, hay un lugar que a pesar de las situaciones es muy visitado. Y es la sepultura o tumba de Jesucristo. ¿Y por qué es interesante? Y tiene algo, por los testimonios que he escuchado, tiene algo muy especial. Es obviamente un deseo de muchos creyentes ir y conocer Tierra Santa. ¿Sabes qué es lo más interesante de este lugar? Es que adentro no hay nada. No hay nada adentro. ¿Por qué no hay nada? Porque Jesús venció la propia muerte. Lo que más teme el ser humano, solo hay una persona que lo ha vencido. Y lo más hermoso y la promesa más hermosa que tenemos nosotros, y lo encontramos en la Sagrada Escritura, que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, muere en cada uno de nosotros, los creyentes. El poder de Jesús. Si tú eres un cristiano devoto, si tú has entregado tu vida a Cristo, el poder que lo levantó está en ti. Y no hay nada que el Señor no pueda hacer en ti y por medio de ti. Si tú nunca has recibido ese poder, si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Hoy nos vamos a la casa con dos verdades. Dios es grande y Dios es capaz. Cuando lo entiendes, tu enfoque cambia y lo que tenga tu atención determinará tus circunstancias. ¿Qué tiene tu atención? ¿Qué es lo que ahora ha capturado tu atención? Quizás es momento ahora de orar y pedirle perdón. Perdóname, Dios. Me distraje. Me sentí abrumado, abrumada por tantas cosas que estaba atravesando. Nuestro Padre te dice, te entiendo, pero regresa a casa. El hijo pródigo cuando regresó, su padre no lo cambió y lo hizo menos, sino que lo devolvió al lugar que correspondía. Regresa a casa. Y como decimos en Nueva Oportunidad, nunca es tarde para volver a empezar. Amado Dios, ante tu presencia el día de hoy venimos y nos acercamos